Otra reivindicación, aunque ahí siempre hubo dudas si era tan reivindicativo, es que era el pago doble por el despido injustificado. Se planteaba, entre otras cosas, que el patrón o la patrona, si quería salir de ti, te pagaba el doble y te iba. En la reforma que ocurrió en el año 97, que cambian las prestaciones, pero también cambian el pago doble, modifican ese artículo, abaratan el despido, pagan una indemnización por despido injustificado, pero simplemente, incluso eso lo disminuyeron. Aquí, como parte de la línea era devolver el evento que existía, pero se plantea que hay que volver al pago doble por despido injustificado. Pero se creó un debate. Bueno, si no podemos permitir el despido injustificado, ¿cómo vamos a devolver el pago doble por despido injustificado? Los trabajadores que son sabios fueron los que hicieron la propuesta, el planteamiento. A lo mejor a mí me quieren votar y van y me despiden y yo voy al ministerio y el ministerio tiene la obligación de reengancharme, pero ya yo no quiero trabajar porque se perdió la confianza, porque sé que voy a tener problemas, pero él no cumplió. Bueno, hay una salida, pero es ahora el trabajador que decide: o me quedo trabajando o me paga doble y yo me voy. Pero lo decide el trabajador. Se acabó eso de que es el patrón el que paga doble para que alguien se vaya o pague una indemnización. Lo decide el propio trabajador, la propia trabajadora. Ya me referí a los procedimientos para el reenganche, a la ejecución forzosa, a un elemento que parece una tontería, pero a todos los trabajadores nos abrieron cuenta en nómina, nos dan chequera, tarjeta, pero regularmente en algunos factores y en algunos bancos en particular le están cobrando todo el servicio a los trabajadores y las trabajadoras. A partir de esta ley está prohibido todo el servicio para los trabajadores del banco, de las cuentas económicas, son completamente gratuitos, no se puede pagar y no se debe pagar. En todo caso, es un convenio que tiene que haber con algunos sectores desde el punto de vista patronal. Y después, lo que era el símbolo de esta ley. Digo símbolo porque es bueno también otra vez recordar algo. 1997 se presenta una de las crisis más importantes del país desde el punto de vista bancario. Quiebra el Banco Latino. Hay un auxilio al Banco Latino y eso es bueno explicarlo, sobre todo a los más jóvenes. Cuando se da ese auxilio al Banco Latino, esos banqueros se volvieron a coger esos reales y dejaron a los ahorristas en la calle. Hubo otro tipo de financiamiento, pero la situación económica está bien difícil. Se plantea un cambio de política y una pelea entre el sector empresarial en Venezuela, el sector industrial y el sector bancario. Pero el ministro, bueno, era ministro de la banca y además venía la receta del Fondo Monetario Internacional. Así es que se cambia el régimen de prestaciones sociales, donde se plantea entonces que no vamos a calcular por el último salario, que vamos a pagar con depósitos mensuales que podía ser atractivo en lo inmediato para el trabajador, pero que a la larga le quitaba una inmensa cantidad de recursos, era el gran negocio. Pero además el objetivo era fundamentalmente auxiliar a la banca, crear a esa banca que estaba bien debilitada producto de eso, unos recursos, y ya el Estado no tenía. Entonces se lo quita de los propios recursos de los trabajadores. Y ahí es donde nace el depósito de los 5 días por año. Se agrega al año siguiente 2 más, que tenía esa finalidad. Eso hizo que pequeñas empresas que no podían hacer el depósito, pues fue una política de las grandes empresas contra las pequeñas empresas, quebraran, cerraran. Tenemos las estadísticas
El nivel de desempleo, que estaba en un 8% año 97, aumenta a un 12% en la primera decisión, con un índice de inflación que llega al 107%, y el año 98 llega a 16% el índice de desempleo. Iba a continuar, pero el 6 de diciembre ocurre un fenómeno. El pueblo venezolano vota por el presidente Chávez, tenemos un nuevo presidente y manda a parar la política de despido masivo que se está produciendo en el país. Y hoy con satisfacción podemos decir, no estamos conformes, pero el índice de desempleo en este país ha disminuido. Esa fue una de las razones, además de abaratar el despido, por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales. Aquí, de manera clara, volvemos al régimen anterior. 30 días de salario por el último sueldo que se tenga, multiplicado por el número de años. Y todos podemos aquí, sobre todo en el sector público, multiplicarlo y comparar los dos sistemas. Comparar el último salario que tenemos en el momento que nos vamos a ir, o los depósitos que hicieron de manera mensual cuando se hacía y en las instituciones que se hacían. Vuelve la retroactividad, pero ya había un derecho adquirido. Esos depósitos que se están efectuando, que en muchos casos son utilizados por los trabajadores y las trabajadoras, ahí donde se plantea, vamos a mantener esos depósitos. Se propone, y así fue acordado, que en vez del depósito mensual, que regularmente nadie lo hace, sea cada 3 meses. Y cuando planteamos que sea cada 3 meses, es para que sea depositado con el último salario de cada 3 meses. Para algunos parecerá una tontería, pero en el mes de mayo, por 13 años consecutivos, ha habido un aumento de salario. Entonces el depósito no va a ser igual, porque va a ser retroactivo. Y desde los últimos 8 años, el mes de septiembre, también una modificación de salario. Entonces se mantienen los depósitos. ¿Dónde se colocan? Hay 3 opciones. Uno, en la cuenta de la empresa, que no se la recomendamos a nadie. 2, en los depósitos de la banca, tanto pública o privada, que no se la recomendamos mucho en la privada, aunque regularmente el Estado después ha garantizado. Por eso siempre ponemos el ejemplo de los trabajadores de Globovisión. Tenían su depósito en la cuenta del Banco de Mecenarios, Banco Federal, y cuando cerró, se llevó los reales de la caja de ahorro, se llevó los reales de depósito de prestaciones sociales, no solamente los trabajadores de Globovisión. Y el Estado y el gobierno respondió con eso. Y planteamos eso que desarrolló toda una campaña, en el CNE estaban preocupados, que era la posibilidad de depositarse en un fondo que primero es voluntario. El trabajador va a decidir las 3 opciones. Hay un debate ahorita para su implementación, si puede ser individual, que yo soy de los que opino que no puede ser, además lo hace inviable. Los trabajadores del INAVI se tienen que poner de acuerdo si lo depositan en un fondo, si lo depositan en el banco que lo estén depositando, o si se lo dejan al Estado que lo siga administrando, pero debe ser de manera colectiva. En mi opinión, todavía no hay definición sobre eso. Pero cuando planteamos el problema del fondo, y ahí bajo una orientación clara del presidente, él lo dijo: ¿quiénes construyen la vivienda? Los trabajadores, y más en esta institución. ¿Quiénes se le descuenta periódicamente el fondo de ahorro obligatorio para vivienda? A los trabajadores. ¿A quienes supuestamente se le da un 75% de sus prestaciones sociales, supuestamente para adquirir vivienda? Porque con 75% no se puede adquirir vivienda. Ahora, cuando hicimos
la encuesta de la Gran Misión Vivienda, nos encontramos que más del 60%, poquito más, pero son trabajadores. Ahora, son trabajadores con más de 7, 8 años de antigüedad y que no tienen vivienda. Entonces, el Banavi se alimenta del depósito de los trabajadores y el descuento y el aporte que hace el patrón, pero es producto del trabajo. Tiene las prestaciones sociales. ¿Se justifica o no una política habitacional? Y el planteamiento del presidente fue claro. Esta misión tiene ahorita un objetivo y una meta, pero no culmina con este planteamiento. Va a haber un nuevo lanzamiento de eso con otras características. Y la garantía es que a través del fondo, del adelanto de prestaciones, del Banavi, no puede haber de aquí a 2 años un trabajador que tenga una antigüedad de 7 años, de 8 años, que no tenga vivienda propia. No se justifica que quien hace la vivienda, quien deposita los recursos, no tenga vivienda. Y bueno, vamos